Bien, entonces continuamos con lo que estábamos haciendo, ¿verdad? Esa fue una interrupción Zoom, imprudente. Vámonos a donde estábamos. Acá aparece. Ahí, sí, en ese. Entonces, habíamos dicho calcular, en el lado B estábamos trabajando. En el lado B estábamos trabajando. Entonces, ¿qué habíamos dicho en B? Que teníamos por aquí el centro geométrico. Y eso lo habíamos sacado por la diagonal. Y habíamos calculado la fuerza en el centro geométrico como P igual a F por A. No, estábamos al revés, estábamos calculando la fuerza. Me olvidé. Estábamos calculando la fuerza, era. Fuerza era P por A. Ahí sí. Y el A y P, la presión era gamma por H barra y por A. Listo, tenemos la fuerza. El gamma lo habíamos dado, el agua de mar. El agua de mar la habíamos dado. O tuve que cortar el teléfono. El gamma del agua de mar la tenemos. El H barra era 3 metros, ¿verdad? Es H dividido por 2. Y el área era, ¿cuánto? 10 por 6. Correctísimo. 10 por 6. Por lo tanto, la fuerza es conocida. La conocemos. ¿Ya? Entonces, eso significa que en este punto que teníamos acá, determinamos la fuerza, que tiene un número. ¿Está bien? Ustedes lo podrían calcular y es un número. ¿Está bien? Le vamos a colocar para efecto de seguir trabajando, F vale gato. ¿Ya? Es decir, tenemos un número, que ustedes lo van a calcular. Profe, en este caso, ¿en qué unidad queda la fuerza? ¿Las unidades de No, ese es fuerza el valor de la fuerza, no es No, incógnita, si no, reemplazamos todo. pero las unidades, lo dejamos con Newton, pesa en Newton. Newton. La fuerza Ya. se mide en Newton, ¿verdad? O en kilogramos fuerza, cualquiera de los dos, dependiendo de cómo calculó el peso específico. No se olvide que el peso específico puede estar en kilogramos o puede estar en Newton. Porque el peso específico, ¿a qué lo que era igual? A la densidad por la gravedad. Y la densidad, ¿qué es lo que es? La masa partido por el volumen. ¿Ah? Por la gravedad. Pero por la masa por la gravedad es el peso. La masa por la gravedad es el peso partido por el volumen. Ese es el peso específico. Por lo tanto, el peso puede estar dado en newton, porque m por a es newton, o m por g, como g tiene un valor finito determinado, tenemos el peso, ¿verdad? Y el peso m por g partido por esto es el peso específico. Por lo tanto, el valor del peso específico estamos trabajando ya con el peso en kilogramos, ¿verdad? Estamos trabajando en kilogramos fuerza, con peso.
Y dijimos que en este caso le colocábamos una S acá abajo. Y cuando es el kilogramo de densidad de masa, cuando es el kilogramo de densidad de masa, es la densidad. ¿Ya? Ahí tienen que tener cuidado. Pero ya encontramos el valor de la fuerza, vale gato. Y para que no suene feo voy a suponer 30. Ya. O 130 para diferenciarme de ese 30 cuando estudian se pueden equivocar. 130. ¿Sí? Ese es el valor simulado de la fuerza. Pero, ¿verdad? La fuerza no está aplicada en el centro geométrico. No está aplicada. Se calcula solamente, ¿verdad?, en el centro geométrico. Se calcula. Este número está sacado del centro geométrico. Pero se aplica. El que empuja realmente está empujando en otro punto. Bien. La otra pregunta, hallar el centro de presiones de las fuerzas laterales. ¿Cuánto vale? La fuerza lateral A está en el centro geométrico. ¿Está bien? En el centro geométrico. ¿Y qué pasa en el centro geométrico ahora? Cambia el área, ¿no? Se podría decir. Perfecto, perfecto. Cambia solo el área, ¿verdad? Solo cambia el área. Tenemos un área más grande. Pero el H barra es el mismo, ¿verdad? Porque Sí. el centro geométrico de esto va a ser igual a este otro, hasta a la misma altura, a la misma cota, al mismo nivel, ¿verdad? Entonces solamente aquí cambia, esta fue el área, ahora va a ser el área lateral. Este es igual, cambió solamente el área. Y eso que acaba de decir, ¿verdad? Ahorra mucho tiempo, ¿verdad? Porque uno saca proporción. 300, ¿verdad? 300 es a 60. Y por la fracción multiplicamos este número por la fracción. Eso es pillería. ¿Ah? Profe, Pero, ahí, ¿qué perdió con ese número que dio que marcó recién? claro. ¿Ah? Ese que tiene un 30, ¿Sí? no sé, abajo de fuerza, no sé qué puso, no, me perdí ahí. ¿Esto? Sí, No, esto puse, voy a suponer que gato vale 130, pero estoy suponiendo, como no tengo la calculadora, no he multiplicado cuánto es. ya, profe. Lo puse, supongamos que gato vale 130. ¿Ah? Era para decir que ahora que cambiamos el área va a ser mayor que 130. ¿Ah? Ya. ¿Verdad? ¿Cuánto mayor? La relación 5, que hay entre el 5 área veces más. que es 300 ahora, porque es 10 por 30, perdón, No serían no, nada que ver, es 6 30 por por 3, 6, 180, 180. 180, 180, vamos a corregir, borrador, este es 180, es el borrador 180. Es la razón entre 180 partido por 6 6 por por 10. 60. 6 por 10, 60. Por lo tanto, la fuerza lateral es 3 veces más grande, ¿verdad?
es 3,90. La saqué por proporción. Porque como divido por el área anterior y multiplico por el área nueva, el resultado. ¿Se dan cuenta que facilito? Hay que seguir la cuerda en el sentido que están ordenadas las ecuaciones en la clase anterior. Paso a paso se van ocupando todas. ¿Está bien? Y acá les dejé una hoja blanca para hacer los cálculos, pero lo hice arriba del mono. ¿Ah? Me había dejado una hoja blanca para calcular el centro geométrico, pero ustedes la pueden usar para ensayar. Pregunta ahora, si queremos calcular el torque, para calcular el torque no se olviden que tenemos que tener el IP y el XP del centro de presión. ¿Ya? El centro de presión. Entonces, si en el mismo monito anterior, suponemos, ¿ya? Nosotros podemos suponer que dijimos cuando partimos, supongamos que esto es una compuerta, ¿ya? Una compuerta. Y tenemos la fuerza que calculamos, 130, simulada, que está empujando hacia afuera. El agua empuja la puerta sujeta. Esta es la fuerza que hace el peso específico del agua, pero no está en el centro geométrico. En el centro geométrico no está. Está en el centro de presión. Como esto es simétrico para X, el centro de presión coincide con el centro geométrico. Por lo tanto, tenemos que hacer el cálculo solo para Y, porque el centro de presión no coincide con el centro geométrico. Por lo tanto, estamos obligados a calcular. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos si miramos de costado? Si miramos de costado, ahora podemos usar la hojita a lo mejor. Si miramos de costado, ahí tenemos el mono anterior. Si miramos de costado, vamos a dibujar por acá, tenemos, dibujamos de costado, cuesta usar los lápices acá arriba en esta cosa. Tenemos acá, si miramos de costado, tenemos H, que ya calculamos el H barra, ¿verdad? Tenemos el centro geométrico, que estaba evaluado para H barra igual 3 en metros. Sacamos una fuerza, ¿verdad? Sacamos una fuerza que está empujando de acá adentro, pero lo voy a anotar acá afuera. Calculamos la fuerza, que costaba 130. Eso es simulado, ustedes calculan el número. Y tenemos que encontrar el centro de presión. Porque como nos piden el torque, si hubiese la compuerta acá, la trata de abrir. ¿Está bien? Ese es el torque. ¿Y cuánto vale el torque? La fuerza por el brazo. ¿Verdad? Y el brazo, ¿qué es lo que es? Es el H, ¿verdad? ¿Cuánto vale el brazo de esto?
es el H barra, que está acá, ¿verdad? H barra, menos este desvío. Entonces estamos obligados a calcular el centro de presión. Una vez que lo calculamos y sabemos cuánto mide, ¿verdad? El H menos las cotas del centro de presión nos dan, pero como el centro de presión está expresado en función del H barra, está expresado en función de ese punto. ¿Ya? Entonces, el X dijimos que no había que calcularlo, había que calcular el Y. ¿Y cuánto vale el Y en el centro de presión? Era el momento de inercia, el rectángulo, partido por Y I barra el área por el área más el área. menos el I barra. Pero acá el I barra es igual al H barra, ¿verdad? Entonces podemos escribir I o H nos da lo mismo. Y ahí tenemos el IP. ¿Está bien? Ahí tenemos el IP. ¿Qué nos Profe, falta? no era un más en la fórmula? Ah, perdón. Más. Ahí sí. Que estaba pensando la diferencia que iba a hacer ahí. ¿Ya? Y cero. Así uno se equivoca. Y cero. Este es el cero que nos falta. ¿Ya? Teníamos todo re clarito, pero quedamos en pana con el I0. ¿Cuánto vale el I0? Hay que ver el, Entonces el I0 está en función de la tablita que tenemos allá, ¿verdad? ¿Y esa tablita vale cuánto? El I0. Ahí está. ¿Ah? Ahí está. ¿Qué estamos buscando? El momento de inercia con respecto al eje Y. ¿Ah? Entonces este es el eje Y. Este con respecto al eje X. Solamente cambia el B y el H. Pero en definitiva, ¿verdad? Tenemos que sacar simplemente esta fórmula, pegarla a lo que ya vimos y calculamos el famoso IP donde va la fuerza. De ahí hacemos la diferencia y podemos evaluar rapidito, ¿verdad? Rapidito el torque. Su fuerza por brazo no tiene ninguna gracia ya a esa altura. Y acá les puse uno bonito, soñado, ¿verdad? Cuando uno es minero busca, encontramos un macizo de metal, vamos a suponer que el cristal es re grandote, de 8 centímetros de arista y tal masa. ¿Cuál es la densidad del cubo y qué elemento es? ¿Qué predomina en ese mineral? Entonces, nos están diciendo algo bien simple. Tengo que ir a colocar el que siempre me olvido. Ya, ahora sí. Entonces tenemos un cubo. Un cubito de 10 de arista, de 8 centímetros de arista. Y tiene una masa, lo colocamos arriba de una balanza, y esto pesa 4, el peso es 4,08 kilogramos fuerza. Kilogramos
fuerza. ¿Ya? ¿Cuál es la densidad del cubo? Facilito. Densidad es igual a la masa, ¿ya? La gravedad. Partido Volumen. la masa partido por el volumen. ¿Ya? Por lo tanto, por otro lado tengo el peso, que es igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, la masa es igual al peso partido por la gravedad. Y este dato lo metemos acá arriba. Y el volumen es 0,8 al cubo, ¿verdad? Pero tenemos que sacarlo en metros. Entonces es 0,08 al cubo. Hacemos las operaciones, ustedes tienen la calculadora y tenemos que la densidad nuevamente tiene un valor, ¿verdad? Lo conocemos. Ustedes pescan la calculadora y lo sacan. ¿Está bien? Si la tienen por ahí, lo pueden hacer. El volumen es 0,000512. No, pero calcula la tiro y pesca la masa y divide todo. Átomos. Hazla de una. ¿Cuánto te dio? ¿Cuánto te dio? Profe. 9,81. La tomo como 10 nomás la gravedad. ¿Cuánto? La tomo como 10 nomás la gravedad, profe. No, tienes que tomarla como 9,806. Si no, te va a cambiar oro por fierro. Acuérdate que te dije que aquí hay que jugar muy justito. Porque uno se puede entusiasmar que tiene una mina de tal cosa y en realidad es otra. Entonces estas pruebas son un poquito al fino. ...4,08 dividido por 9,806... y ese número dividido por 0,08 al cubo. Y eso da 812,64. ¿cuánto? 812,64 me dio. A ver. A ver. Tomo la calculadora. Digo 0,08 por 0,08 por 0,08 igual. 5,12 elevado a la menos 4. Si se va para arriba pasa a la más 4. Ese es el volumen. Y esto es 4,08. 4,08 dividido por 9,806. Igual. Dividido por 0,08 va una. Dividido por 0,08 van 2. Dividido por 0,08 van 3. ¿Ya? Entonces allí tenemos la densidad del producto. Entonces es
8,12 o 0,812, ¿verdad? Porque depende en la unidad de que lo medimos. Podríamos haberlo medido en el litro y lo otro es toneladas, porque estamos hablando de bien chiquitito. Entonces, cuando es kilo, acá es kilo, no es tonelada. Entonces, ahí está el error del número, ¿ya? Esto es kilo, mientras que esto pesa 1000 y algo kilos, ¿ya? En términos de toneladas. Por lo tanto, este número lo llevamos a decímetro, 0,8. ¿Ya? Ya. ¿Ya? Entonces tenemos, porque estamos hablando en kilos, entonces estamos hablando de decímetros cúbicos. 4,08 dividido por 9,806 igual, dividido por 0,8 igual, dividido 0,8 igual, dividido 0,8 igual. ¿Ya? Entonces ahí sale 0,812. Por lo Ahí, profe, tanto, es una suerte de, ¿verdad? De un mayor que el aceite y menor que el agua. ¿Está bien? Mayor que el aceite y menor que el agua. Entonces eso se busca acá, en la tabla. ¿Verdad? Entonces 0,8126. Entonces es un mineral de etanol. ¿Lo ven acá en la tabla? ¿Ya? En la tabla nos aparece el valor que corresponde, el 0,8, y ahí está el 10 elevado a 3, que es de la tonelada, ¿verdad? Con kilos por metro cúbico, entonces estaba en toneladas, pero nosotros lo sí. sacamos en kilos. Entonces el etanol tiene un valor equivalente al número que calculamos. Entonces nuestro producto es etanol, 0,81 kilos por metro cúbico. ¿Ya? O Profe, entonces, para buscarlo ahí en esa tonelada. tabla, para ¿Sí? buscarlo en esa tabla, tenemos que sí o sí ponerlo en metros cúbicos. Claro, sí o sí. Para esta tabla, ¿ya? Ya, ya, ya. Para esta tabla. Entonces, eso se hace siempre. Entonces, si hubiese salido 7,8 o por ahí, sería el mineral de hierro. Si hubiese salido del orden del 8, perdón, del 8,9, del 9 por ahí, sería cobre. Si es un mineral de oro, debería salir la densidad del orden de 19. Si es platino, ¿verdad? Y eso tiene que ver con la estructura atómica. Mientras más tiene, más compacto es y menos se oxida. Menos agua entra a los poros. Entonces el oro prácticamente inoxidable. Platino con mayor razón. ¿Ya? Y el fierro es como 3 veces más separado las moléculas, por lo tanto se oxida. Bueno, ahí tenemos distintas funciones de cómo aplicar nuestro conocimiento. Por lo tanto, tenemos que andar con una tabla más completa que esta, porque hay tablas que son prácticamente seguidas para todo el sistema periódico. ¿Ya? Hay que tenerla guardadita esta. Bien, allí tenemos la bibliografía. Hay muchos problemas más la guía que tienen. Tienen bastante que entretenerse. Tengo que darle las gracias por su asistencia, ¿verdad? Y espero que se porten bien y vayan a votar
No Apruebo. se olviden, creo que es fundamental, ¿verdad?, la responsabilidad cívica de un profesional. Ustedes tienen que sentirse orgullosos de que con su inteligencia no van a salir mal, por lo tanto son profesionales en potencia, ya están en la línea de serlo. Depende solo de ustedes, y cuando uno le dice, el profe, pregunten, pregunten, porque son ustedes los que tienen que aprender. ¿De acuerdo? Pórtense bien. Cualquier duda que tengan, el lunes en la mañana me mandan un correíto al correo de Talca y yo les respondo las dudas. ¿Ya? Porque la guía seguramente van a tener bastantes dudas. Bien distinguido. Si no tienen ninguna pregunta, nos vamos. Cuídense. Por mucho que hayan levantado el toque de queda y todo, tranquilitos, como ciudadanos responsables. ¿Estamos? Cuídese, profe, ¿eh? Chao, profe. Que Ya, le den, juventud, profe. que les vaya lindo. Cuídense. Igual, Chao, cuídesela. cuídate. Chau. Chao, chao.